Muy buenas tardes a todos. Como les decía, está claro que quien tengo el gusto de presentar es un periodista y además, como ven, pues está acostumbrado a mezclar la palabra con la música porque también ha estado muchos años en radio y en televisión. Tengo la suerte de presentar a Miguel Fernández, pero también tendría la suerte, o podría decir que también a Waldo de los Ríos. Esta tarde hemos cambiado completamente de tercio, lo han podido ver hace un momento con Reyes Monforte y cómo ahora pues entramos en esta historia. Miguel, como les digo, es un periodista, un magnífico comunicador, pero sobre todo pues es, yo lo voy a decir, un sabio de todo lo que compete pues a la vida de quien hoy hacemos ese homenaje. Hoy queremos desafiar al olvido con la biografía de Waldo de los Ríos. Ha hecho un libro, ya digo, un homenaje a alguien que quizás, pues no, reconozco que yo no sabía tantas cosas como él cuenta, a alguien que quizás conocemos más por sus músicas, por sus composiciones, por tantos artistas que le hizo canciones, sin embargo es el gran olvidado. Yo no, ya les digo que solo conocía algunas de las cosas de Waldo de los Ríos, de sus composiciones, parte de su vida personal, pero hoy Miguel pues nos devela en esta gran obra. Ya digo que es una fantástica obra y además, como ven, va a ser una charla musicada. Vamos a poner música y me ha prometido que incluso vamos a cantar. En esta tarde lluviosa vamos a cantar. Y yo quiero agradecerle a él su presencia y hacerle alguna pregunta, porque ya saben que vamos esta tarde un poco más apretado. La lluvia nos ha hecho que la tarde empiece un poquito más movida. Yo quería preguntarle, y esta mañana se lo he dicho, ¿por qué este libro? ¿Por qué Waldo de los Ríos? ¿Qué te llevó y qué tiene Waldo de los Ríos que te llamó tanto la atención para dedicarle mucha documentación? Esta tarde llevamos hablando de los libros que llevan mucha documentación. Pues ¿cómo has podido documentarte tantísimo e irnos desgranando un personaje? Por eso que prácticamente yo no le ponía ni cara, sí le ponía canción, le ponía música, pero ¿por qué él? Bueno, pues antes de nada, no sé si me escucháis. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a la organización de esta 39ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Es una suerte estar en un sitio donde se ama tanto a los libros, donde en una tarde tan inclemente como la de hoy hay tantas personas interesadas en hablar de libros, hablar de historias, conocer personajes. Gracias también, Paloma, por invitarme y por esta presentación. Hablábamos de Waldo de los Ríos, íbamos a hablar de Waldo de los Ríos, pero en realidad vamos a seguir haciendo lo que venía haciendo Reyes Monforte en la presentación que me ha precedido. Decía Reyes Monforte que había que ejercitar el músculo de la memoria. Bueno, pues vamos a seguir en esa misma línea y creo que a lo largo de la tarde vamos a seguir también cumpliendo eso que reza en el título del libro que he escrito, desafiando al olvido. Porque si hay algo realmente terrible para un ser humano es el olvido. Olvidarnos, perder la noción de lo que fuimos, de quiénes éramos, de dónde estuvimos, de qué nos gustó, de aquello a lo que amamos o de aquellos a los que amamos. Así que yo a la concurrencia, con tu permiso, Paloma, le voy a proponer un viaje, porque hemos dicho, ¿alguno de ustedes conoce a Waldo de los Ríos? ¿Le suena el nombre de Waldo de los Ríos? Sí, veo así, pero tímidamente, es decir, ¿de dónde ha venido este señor estrambótico aquí a hablar de un señor que sale en blanco y negro de una televisión? Y total, ¿este Waldo de los Ríos quién fue? Bueno, yo pongo un poquito de música y ustedes me dicen si empiezan a recordar, si les dice algo esta música y seguimos hablando. ¿Se acuerdan de esto? A ver cómo suena. Han imaginado, y seguro de que ustedes han imaginado
a un bandolero recorriendo Sierra Morena, y seguro que ustedes se han visto a sí mismos hace 30, 35, 40 años sentados ante una televisión que empezaba a ser en blanco y negro, mejor dicho, que empezaba a dejar el blanco y negro para convertirse en color, y siguiendo las hazañas de Sancho Gracia, encarnando a ese bandolero llamado Curro Jiménez. Esta música la compuso Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos fue el artífice de esta música. Esa música precisamente fue la despedida de Waldo de los Ríos, su último éxito. Él no vivió para ver el enorme éxito que esta música tuvo entre los españoles, porque él decidió poner punto y final a su vida, como muchos de ustedes saben, el 28 de marzo de 1977. La historia de Waldo de los Ríos, como la de cualquier ser humano, se inicia en Buenos Aires, el día que nace, en el mes de septiembre. Se acaban de cumplir ahora mismo 86 años de su nacimiento. Nació en Buenos Aires un 7 de septiembre de 1934. Era hijo de una grandísima cantante argentina, Marta de los Ríos, una cantante que fue precursora del camino que luego siguieron Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa, una mujer que puso en valor el folclore argentino y que mantuvo una relación extramatrimonial con un señor italiano, un guitarrista italiano, que en alguna ocasión acompañó a Carlos Gardel, que se llamaba Nicolás Ferraro. Fruto de esa unión extramatrimonial, como digo, nació Waldo de los Ríos, y su madre tuvo claro desde primera hora que el niño iba a crecer sin padre, por un lado, porque el padre ya tenía una relación matrimonial y por tanto no iba a vivir con ellos, y por otra parte que su hijo sería una grandísima estrella. Y ella lo preparó y lo educó para que su hijo fuera uno de los grandes de la música. Lo llevó a conocer, por ejemplo, a Manuel de Falla, que estaba exiliado en Argentina, en Altagracia. Le puso de profesores a los mejores músicos de ese momento en Argentina, y con solamente 9 años lo sacó al escenario. Una mujer que era importantísima en ese momento en la música, no solo argentina, sino también en Chile, en Bolivia, en Perú. Tenía a su alcance tener un sinfín de pianistas, de grandes pianistas. Y sin embargo, a quien llevó en el elenco, en el acompañamiento musical, fue a su propio hijo, que subía a tocar el piano todavía con pantalones cortos. Era tan niño que subía a tocar el piano con pantalones cortos. Con 20 años, Waldo de los Ríos ya es un director de orquesta respetado, tiene un puesto de trabajo en una discográfica importante y participa del lanzamiento. Yo creo que los que ya somos un poco veteranos en la sala recordaremos, por ejemplo, a los 5 Latinos. No sé si alguno de ustedes recuerda a los 5 Latinos, aquel grupo que cantaba Quiéreme siempre o Pequeña Flor o Solo tú. Bueno, pues ese fue quizás el primer gran lanzamiento que hizo Waldo de los Ríos como arreglista, como productor en Argentina. Allí se convirtió en un personaje muy popular hasta que en 1962, un poco por escapar del abrazo de su madre, de la opresión materna, siguiendo la historia de un amor un tanto desdichado y siguiendo el rastro de un amigo, se plantó en España. Y en España no lo conocía nadie. Tuvo que empezar de cero. Pero estuvo 2 o 3 años malviviendo, un hombre que venía de conocer la fama de tener una posición estupenda en Buenos Aires, se reinstala en Madrid, viviendo en una pensión, compartiendo piso con otros sudamericanos, compartiendo piso con otros argentinos, hasta que en 1964, en la discográfica con la que está colaborando, aparecen 2 muchachos holandeses que son hermanos y que cantan, no sé si a ustedes les suenan, la puedo buscar y ponérsela, pero la canción decía algo así como izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, ¿qué más? Eso es, era la yenca. Bueno, él fue el inventor de la yenca. Y a partir de ahí, los éxitos se multiplican y empiezan a aparecer personajes en su carrera, personajes que se cruzan en su camino y que él convierte en grandísimas estrellas de la música. Por ejemplo, él un día encuentra a una chica que
que, en fin, que no canta mal, que tiene, en fin, inquietudes, y decide lanzarla y convertirla en una estrella. Y aparece algo así como esto. A ver si les suena. Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá. Con alegría, cogidos del brazo, con aire de gran amistad. A que le suena, ¿no? Pues sí, él está detrás del éxito de Carina, pero está también detrás del éxito de una canción que apareció en la televisión. En fin, los productores la llevaron a la televisión, la única televisión que había en ese momento. Era un muchacho jovencito, salió, cantó y, no sé, empezó a atraerse a la gente. Era un muchacho que salió a cantar algo así como esto. La blanca Navidad llega. Y cantó también la canción del tamborilero, que lo hizo mundialmente famoso y que también fue obra de Rafael y de Waldo de los Ríos, que siguieron trabajando juntos y que llegaron, digamos, a su cenit con una canción que incluso dio lugar hace unos años a una película. La canción en 1970 era esta. Balada triste de trompeta por un pasado que murió y que llora y que gime como yo. Pues detrás de ese estribillo tan pegadizo, detrás de todo eso, estaba Waldo de los Ríos. Llegó un momento en que Waldo de los Ríos pensó que tenía que hacer algo más, que él no podía pasar a la historia de la música, como él decía, por ser el pianista de Rafael. Él quería dedicarse a componer, abrir un nuevo horizonte en la música, seguir experimentando en la orquestación. Y una noche de verano de 1969 se va a cenar a casa de su productor, a casa de Rafael Trabucchelli, y le dice: mira, he tenido una idea, estoy pensando en que hiciéramos un disco un poco especial, porque tú imagínate que Beethoven vive ahora en el siglo XX y que viene mañana a grabar a la discográfica. ¿Os imagináis cómo organizaría Beethoven la orquesta? ¿Qué instrucciones le daría a los técnicos de sonido? ¿Cómo dirigiría su propia música Beethoven en 1969? Y entonces empezaron a darle vueltas, no tenían un cantante para eso que Waldo quería hacer, pero de aquella conversación en casa de Rafael Trabucchelli salió este disco. Esta canción que a todos nos gusta tararear, que en estos días de COVID y confinamiento hemos visto cantar de balcón a balcón, que sigue en el corazón de la gente, no tenía
un intérprete decidido. Probaron a mucha gente, pensaron que la podía grabar Alberto Cortés, pensaron que la podía grabar el propio Waldo de los Ríos cantando, hasta que probaron con este cantante de Granada llamado Miguel Ríos, que ya había trabajado años antes con Waldo de los Ríos. La canción llegaba además en un momento clave de la historia de la humanidad. Pensad, 2 meses antes el hombre había puesto un pie en la luna, que era una de las grandes epopeyas de la humanidad, uno de los grandes momentos de la humanidad. Un poquito antes de eso, las calles de París habían ardido porque una multitud de jóvenes se lanzó a la calle a pedir lo imposible, decían. En ese momento, en Estados Unidos, hay colectivos que están oponiéndose con firmeza a la segregación racial, pero también se está escuchando en todo el mundo el grito de las mujeres que se han cansado del papel secundario que se le ha concedido en la historia. Y en esos mismos días que Waldo está grabando el himno a la alegría en los estudios Hispavox de Madrid, se produce el Stonewall, que es la primera manifestación en defensa del colectivo gay en Estados Unidos. Es decir, el mundo está en plena ebullición y aparece un tipo que habla de la alegría, que habla de la confianza en el ser humano, que proyecta una ilusión hacia el futuro, como había hecho 200 años antes el propio Beethoven. El himno a la alegría es la novena sinfonía de Beethoven, el cuarto movimiento de la sinfonía de Beethoven, ha servido para todo en la historia de la humanidad. Ha servido de banda sonora para todos aquellos que han pedido libertad, pero también acompañaba, antes estaba aquí Reyes Monforte, bueno, pues Hitler en sus cumpleaños le gustaba escuchar el himno a la alegría. En la Rhodesia racista, el himno oficial era el himno a la alegría. Y sin embargo, el himno a la alegría o la novena sinfonía de Beethoven, es actualmente el himno de la Unión Europea, es el himno de Europa. Es decir, es una música que une culturas, pensamientos, incluso contrarios, contradictorios, opuestos. Y ese grito de confianza en el ser humano cruza nuestras fronteras, llega a Canadá, donde un DJ escucha esa música, le ilusiona, le contagia ese optimismo del que estoy hablando, lo programa en la radio, de Canadá salta a Estados Unidos, de Estados Unidos a Inglaterra, de Inglaterra al Reino Unido, del Reino Unido a Francia y se convierte en esto. Había una diferencia sustancial entre la letra en inglés y la letra en español. La letra en español habla de la alegría. La letra en inglés también hablaba de la libertad. Una razón más que evidente y más que poderosa para que el disco en inglés no saliera ¿en dónde? En España. Porque en vida del general, pues tampoco estábamos para cantarle mucho a la libertad. Entonces, el éxito multiplica la fama, el prestigio, el nombre de Waldo de los Ríos dentro y fuera de nuestras fronteras. Pasa a ser un hombre solicitadísimo, que incluso dirige la Royal Symphonic Orchestra en su 25 aniversario delante de la mismísima reina Isabel II. Empieza a viajar por todo el mundo, empieza a convertirse no ya en un arreglista, en un pianista, en alguien que estaba detrás del disco, sino en alguien que se ha convertido en un artista, en un intérprete. Y a eso contribuye también este señor, Mozart. El éxito, como digo, es brutal. Del disco de sinfonías, del disco de la novena sinfonía de Beethoven, se vendieron en el año 1970 6,5 millones de ejemplares en 65 países. Hoy en día es una cifra que produce vértigo. Waldo de los Ríos cobró cheques de derechos de autor de más de 6 ceros en dólares en el año 1970. Su vida cambió y se multiplicó
y se convirtió en un país de las maravillas. Se compró un piso maravilloso, se compró varios coches que eran prototipos, no coches normales, sino prototipos. Llegaba a las joyerías y le decía al dependiente, maestro, porque todo el mundo ya le llamaba maestro, maestro, han llegado los últimos relojes de la colección de este año de Rolex, se los voy a enseñar por si le interesa alguno. Y él dice, no se moleste, me los manda todos a casa con la factura. Él vivía de una forma absolutamente desmedida, espléndida, y entra en un círculo del éxito, de consumo, de dinero, de gasto, de vida absolutamente opulenta, que de alguna forma se viene abajo en el año 1974. De alguna forma empieza a resquebrajarse en 1973, cuando muere su padre. Él ha tenido una relación con su padre un tanto lejana, un tanto difícil, y su padre muere en 1973, ni siquiera va al entierro. Y como catarsis de todo eso, se refugia en Fuengirola con el guitarrista Ernesto Vitetti y compone que será su única obra propia de ese gran compositor que él quería ser, el concierto para la guitarra criolla. Se marcha a Argentina con intención de que allí suene en el Teatro Colón y demás, pero como toda, el sector más inmovilista de la cultura, de la música clásica, le afea lo que ha hecho con Mozart y con Beethoven y demás, le dicen, usted no puede dirigir en el Teatro Colón, usted es un músico de chin chin pum. Y el concierto tiene una fría acogida, en España tampoco quieren estrenárselo, tiene que ir a estrenarlo a Sudáfrica, y a partir de ahí él empieza a darse cuenta que el tiempo ha pasado, que a él se le ha ido la juventud, que está mayor, que tiene solamente 39 años, pero piensa que está mayor, que ha pasado todo muy rápido. Su mujer se marcha a vivir a Roma, se queda solo, compran una casa maravillosa en Madrid, una supermansión, y en esa casa, cuando no falla la calefacción, es que se va la luz y además está solo. Si nadie va a verlo, está solo. Y empieza a estar solo, y empieza a estar solo. Y aparece una persona en su vida. Una persona. Y con esa persona él se da cuenta de la vida que a él le hubiera gustado vivir. La vida que a él le hubiera gustado llevar, pero que las circunstancias, su educación, su cultura y la situación política que vive España impide por completo que él pueda proyectar una vida en compañía de otro hombre, porque dos hombres no podían vivir juntos en aquella época. La homosexualidad era delito y había cárceles incluso específicamente para homosexuales, como la de Huelva. Entonces él empieza a sentirse atrapado. Por otro lado, la persona de la que se ha enamorado tampoco le deslumbran los lujos, la opulencia, el que él sea famoso, el que salga en la televisión, el que lo conozcan por la calle, el que por los campos elíseos la gente lo pare y le diga «Gualdó, Gualdó». Eso a un muchacho que acaba de venir de la mili le llama poquísimo la atención. Y ahí entra en una espiral, pierde muchísimo peso, se somete a la famosa dieta del Dr. Atkins, que era un libro que tuvo mucho éxito en la España de los años 70, hace la dieta y pierde como 50 kilos de golpe, se desestabiliza profundamente psicológicamente, la industria del disco empieza a cambiar, los artistas con los que él ha trabajado, como él le ha impuesto tal disciplina y como lo ha convertido ya en grandes estrellas, ya no quieren trabajar tampoco con él, se desentienden de él, ya no trabaja con él Miguel Ríos, ni Rafael, ni Maritrini, ni Alberto Cortés, y empieza a sentirse solo y crea una espiral de soledad, hasta que la tarde del 28 de marzo de 1977 vaga por las calles de Madrid, va al Café Gijón, se toma un pepito de ternera y un whisky y vuelve a su casa y decide que todo tenía un límite. Tenía solo 42 años. Si hubiera conseguido que alguien, en primer lugar, le echara una mano, el drama del suicidio, es decir, gente que está viviendo un infierno y el entorno muchas veces es impotente para ayudarle, para atenderle, para lanzarle un cabo. Si él hubiera superado esa crisis, probablemente el mundo que venía le habría encantado. Para empezar, tenía un éxito extraordinario, que era Curro Jiménez.
Incluso el PSOE le había encargado para las elecciones de 1977 que hiciera un arreglo de la Internacional en clave un poco como ha sonado el himno a la alegría. Y tenía proyectado un viaje a un sitio de España que se llama Badajoz, ¿sí? Porque su gran amigo, el amigo que le había acompañado desde la infancia, él era el padrino del primer hijo de Tommy, de ese grandísimo amigo, se había venido a Badajoz a trabajar aquí de músico. Y le llamaban y le decían, Waldo, tienes que venir. Y era el único reducto de familia que él tenía en ese momento en España. Quizás si hubiera hecho ese viaje a Badajoz, pues su vida podría haber cambiado. No obstante, esa familia, por eso que esas extrañas cosas que pasan, yo no me atrevo a ponerle un nombre, el mismo día que Waldo estaba tomando la decisión terrible que tomó, pensaron que debían volver a Madrid, que el trabajo se acababa aquí en Badajoz, y volvieron precipitadamente, pensaron en llamar a Waldo al salir de Badajoz, y no lo hicieron. Y cuando llegaron a Madrid de madrugada y llamaron, se encontraron con la noticia. La noticia de la muerte de Waldo de los Ríos abrió los telediarios. Yo creo que los que ya peinamos alguna cana lo recordaréis, que las revistas del corazón, el sensacionalismo, o sea, todo eso que ahora conocemos, pues se desató una tormenta mediática espantosa, mucho peor que algunas de las que estamos viendo estos días en la pequeña pantalla. Habló el forense que le practicó la autopsia, el camillero, el amigo que lo encontró en estado... O sea, fue una hecatombe de verdad, de declaraciones, de amarillismo y de abuso por parte, hoy seguramente, de los medios de comunicación, incluso los más sensacionalistas, no habrían dado ese tratamiento. Su madre pidió que lo repatriaran a Argentina y a Argentina habían llegado las noticias que aquí se habían publicado de ese sensacionalismo. Así que la Junta Militar, que encabezaba el general Videla, que había tomado el poder unos meses antes, decidió que una gloria nacional como Waldo de los Ríos solamente merecía un entierro de tercera. La noticia apenas se publicó, apenas circuló, y solamente 20 y tantos años después se le rehabilitó y se le concedió un lugar honorable en el cementerio de la Chacarita. Yo me encontré con Waldo de los Ríos un día que tenía la vocación, el interés y la curiosidad por escribir de los años 60, porque por hacer eso que Reyes Monforte ha contado muy bien, por ejercitar el músculo de la memoria, porque no podemos vivir sin memoria. Y yo quería recordar mi infancia, esa infancia cuando poníamos la tele y salía este señor a dirigir, y quería recordar las canciones de Maritrini, y quería recordar a los módulos y a los pequeñiques. Y encontré que el hilo del que debía tirar era ese, el de la música, del himno a la alegría. Y a partir de ahí, pues hice lo que ha hecho Reyes, lo que luego hará Fernando también y lo que también hace Fernando, ¿no? Desafiar al olvido. ¿Y por qué crees que se le ha olvidado? Nadie lo ha recordado. Prácticamente, eso, con el éxito que tuvo, es verdad, con esa muerte traumática, dejó de ser reconocido en España, pero también en Argentina. Y prácticamente, si no llega a ser por ti, ¿no? Por esa labor callada, concienzuda que hoy nos contaba, ¿no? De viajes, de ir siguiendo la pista, que sería muy curioso que contara cómo has ido encontrando también las pistas para llegar a hacer este recuerdo tan emotivo y yo creo que tan importante para el panorama y la vida de España, no solo musical, sino de toda la historia. Este libro solamente lo podía escribir desde el oficio que conozco desde hace casi 40 años, que es el del periodismo. Y los periodistas solamente tenemos fuentes, contamos lo que nos cuentan, pero eso sí, no damos ninguna verdad por absoluta. Lo ponemos en duda todo y todo lo contrastamos. Y solamente damos por bueno y veraz aquello que es irrefutable. Entonces, el método de trabajo, esos 3 años de investigación, han obedecido un poco a la dinámica y a la práctica que cualquier periodista seguiría al escribir las noticias de esta tarde o las de mañana, ¿no? Partiendo de cero, absolutamente. Es decir, no me servía nada de lo que se publicó
el día o en los días siguientes a su muerte, sino partiendo de la base de alguien que ni yo mismo conocía, aunque yo sí había visto a Waldo en la televisión. Y a partir de ahí, de ese hilo, fui reconstruyendo la vida de un personaje que sucumbió al olvido. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque en España las cosas cambiaron rapidísimamente, y quienes ahora me escucháis y sois de mi generación, os estaréis de acuerdo, es decir, inmediatamente llegaron las elecciones democráticas del 77, tuvimos una constitución, se sucedieron los gobiernos, llegó, y todo, y pasamos a una democracia, y enseguida entramos en Europa, y etc., y nos olvidamos. Y además era como de mal gusto mirar hacia atrás, porque los españoles, y eso hay que decirlo, en honor y loa al pueblo español, los españoles decidimos mirar al futuro y comprometernos con el futuro en positivo y buscar un futuro mejor para nuestros hijos. Eso comportaba también, claro, si miras al futuro dejas de mirar, no puedes mirar al futuro y al pasado simultáneamente. Pues en el momento que perdimos de vista el pasado, perdimos de vista no solo a Waldo de los Ríos, sino a mucha gente de los años 60 y 70, y empezamos a tener una cierta desconsideración hacia la obra cultural, hacia todo lo que tenía que ver con los 60 y los 70, es decir, que empezamos a decir que el cine español, bueno, era cosa del landismo, que eran cosas de paleto, que la música era hortera, que bueno, los edificios feísimos, los de los 60, horrorosos. Claro, luego vinieron los de los 80 y no son más bonitos los de los 80 que los de los 60. Y luego han llegado los de los 2000 y en ese afán por mirar hacia adelante fuimos perdiendo la noción del pasado. Y Waldo fue quedando, como tantas cosas, se fue quedando atrás. Luego cambiaron los gustos musicales, llegó la electrónica, la industria discográfica cambió a peor, por así decirlo. Pensad que el himno a la alegría se grabó con 120 músicos en un estudio. Es decir, los estudios Hispavox en Madrid tenían capacidad para albergar a 120 músicos de una orquesta más un coro. Eso hoy es impensable. Eso sencillamente es ciencia ficción. Hace no sé cuánto tiempo que no se graba una ópera, si no es en un auditorio, en un teatro, porque ya no hay estudios de grabación ni en España ni en la mayoría de los países que puedan albergar. La cultura, por desgracia, con las sucesivas crisis económicas, se ha ido adelgazando. Es decir, de los discos han desaparecido los violines, han desaparecido la guitarra, han desaparecido, y hoy un disco se hace en la cocina, dicho con todos los respetos, ¿no? Pero en la realidad se hace en la cocina del cantante con un ordenador y 4 bases. Eso no era el himno a la alegría. Eso no era el himno a la alegría. Entonces, esa suma de cambios precipitó un olvido que es completamente injusto. Y luego las instituciones. Hay también siempre detrás un olvido institucional. ¿Tendrá calle el Callejero de Madrid? Bueno, pues este señor que vendió 6,5 millones de discos en el año 70, que se enamoró de Madrid, que vivió en Madrid los años más felices de su vida, que compuso canciones a Madrid, mirad en el Callejero, no tiene ni una calle, ni una placa, no digo que haya, pues no puede haber calles para todo el mundo, pero una plaquita, aquí vivió el ilustre músico, en esta casa, nada de nada, cero patatero. Pero Buenos Aires, que es su ciudad natal, tampoco. Es decir, en la casa donde él vivió con su madre hay ahora un negocio de estos de fiestas de cumpleaños de niños. Y fui a pedir su expediente académico al conservatorio y me echaron a patadas. Es decir, el olvido, como decía el tango, el olvido que todo destruye. Bueno, pues el olvido también destruyó y nos arrebató la imagen y la figura de Waldo de los Ríos. Yo os invito a descubrir en Waldo de los Ríos los mejores recuerdos, sobre todo los que vivimos aquella época. No nos rindamos al olvido, a vivir el presente y a vivir del presente. Es verdad que no se puede vivir del pasado, pero nadie puede obligarnos a renunciar tampoco al pasado, a las cosas que nos hicieron felices, a aquellas cosas que nos recuerdan a gente que quisimos, a sitios donde fuimos felices. Y eso es lo que yo he pretendido hacer en este libro, una invitación a la memoria y al recuerdo.
la mejor invitación pues, para que ustedes lean este libro. Ya digo que les va a sorprender, les va a emocionar y van a conocer muchas personas, pero también muchos lugares y, como bien dice, la historia, ¿no? La historia tanta de España como lo que pasaba también en Argentina. Agradecerte, Miguel, de corazón, que haya venido aquí a Badajoz, que nos haya puesto música y en ese ratito tan bueno que hemos podido pasar. Y efectivamente, esta tarde, pues él lo ha señalado bien, ¿no? Es una tarde de recuerdos, de homenajes y de sentimientos. Así que agradecerte que haya recordado la figura de Waldo de los Ríos, que yo creo que hoy no salimos ninguno distinto, sino empezaremos a ver la música, a escucharla por música. Claro, y cantando. No lo sé, es que creo que podemos dejar las personas que nos han acompañado esta tarde un poquito de música, ¿no? Y de esa música que Waldo soñó para proyectar el futuro. Estamos viviendo un momento complicado. Estáis sentados uno a una distancia de otro, hablamos y nos saludamos con las mascarillas, ya no con el codo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a volver a recuperar la confianza en el futuro. Pensemos de nuevo que el futuro nos va a dar cosas buenas. Así que yo me quisiera despedir dejando el recuerdo de un momento de la vida de Waldo en el que Waldo soñó con que podíamos vivir en un mundo nuevo. ¿Por qué no lo intentamos? Gracias de verdad, y no sé si tendremos ocasión de ahora, las personas que quieran, estar encantados de poner una firma. Las cosas claras verás, la razón de vivir, el porqué de mil cosas más. Al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás. Busca en las cosas sencillas y encontrarás la verdad. La verdad es amor.